Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana y el día de hoy les voy a presentar un nuevo tema de física, el cual llamaremos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, introducción. Bueno, primero, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se abrevia con sus siglas MRUA. ¿Qué es eso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Se da cuando un cuerpo aumenta o disminuye su velocidad a un mismo ritmo. Tienes que considerar para estos ejercicios que sea movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, que tiene que ir en una sola línea y que va a aumentar su aceleración de una forma constante. Entonces, pues, supongamos que yo hago la evaluación de este ejercicio, que es mi pelotita que se va a mover en esa línea recta, y yo hago diferentes evaluaciones. En el primer tiempo yo tengo un segundo y la velocidad a la que va mi pelota es de 10 metros por segundo. Bueno, en el segundo tiempo, si yo quiero hacer esa evaluación, sería tiempo 2 de 2 segundos y la velocidad iría de 12 metros por segundo. En el tercero tendría un tiempo 3 de 3 segundos y la velocidad es de 14 metros por segundo. Entonces, si tú te das cuenta, mi pelotita va a ir aumentando su velocidad, por lo tanto va a aparecer una aceleración, ¿sí? Hasta que se va. Nosotros podemos hacer una evaluación, podemos irlo manejando progresivamente. ¿A qué me refiero? Yo aquí tengo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, pero puedo meter un tiempo 4, puedo meter un tiempo 5. Ya como vemos este ejercicio, lo que está pasando con él es de que su velocidad va a ir aumentando. Entonces también su aceleración aumentará. En este caso yo tengo 10 y luego tengo 12 y luego tengo 14. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces yo puedo decir que la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues porque tengo que considerar el segundo de arriba con el segundo que está abajo, ¿vale? Bueno, además de que la aceleración se tiene que medir o en metros por segundo al cuadrado, o en kilómetros por hora al cuadrado, o en pies por segundo al cuadrado. Fíjate que la que cambia es el tiempo. El tiempo siempre se va a elevar al cuadrado, ¿sale? Bueno. Aquí hay una pequeña característica dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Si tú te fijaste en el ejercicio, iba aumentando. Pero ¿qué pasa cuando un objeto se va moviendo, pero en vez de ir acelerando, va disminuyendo su velocidad? Supongamos este ejercicio, mira, se mueve la pelotita y llega hasta un punto y se queda quieto. Ya no se va como en el anterior, se queda quietecito. Entonces, podemos hacer esa misma evaluación. Tiempo 1 de 1 segundo en 6 metros sobre segundo. Tiempo 2, segundo 2, de 3 metros sobre segundo. Aquí fíjate, iba en 6, ahora voy en 3. Tiempo 3 de 3 segundos en 0 metros por segundo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Normalmente tú lo vives todos los días en tu vida diaria. Por ejemplo, te subes al camión, lleva una trayectoria en línea recta y de repente se frena. ¿Sí? Pero no se frena así en un solo golpe, sino que va disminuyendo su velocidad hasta frenar. Supongamos que se frena para que suba un nuevo pasajero. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la aceleración está siendo diferente. En el ejercicio anterior teníamos una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pero si te fijas, en este llevo 3 y luego llevo 6, bajo a 3 y posteriormente a 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo una aceleración de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Entonces, fíjate, en el ejercicio anterior yo tengo positivo y en el de ahora tengo negativo. Probablemente vas a decir, ¿y dónde está el signo positivo? Recuerda que todos los números que no tienen signo se consideran positivos, ¿sale? Y los que sí tienen, como en este caso, pues tendría que tener un menos, se considera negativo. Ahora pues, hay algunos maestros que nos piden que hagamos una interpretación de los resultados que estamos obteniendo, ¿sale? En este caso, en la aceleración, cuando es positivo, quiere decir que mi objeto o mi vehículo o mi pelota está acelerando, se está moviendo y empieza a acelerar. Acelerando, ¿sale? Bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo un signo negativo, como en aquel caso?
Normalmente, bien dicho, se dice desaceleramiento, pero coloquialmente nosotros no decimos eso, nosotros decimos que va frenando. Entonces, cuando mi resultado dé un signo positivo, quiere decir que este objeto está acelerando, va aumentando cada vez más su velocidad. Mientras que cuando nos da un signo negativo, yo voy a tener un frenado o un desaceleramiento. ¿Sale? Bueno, para esto nosotros debemos considerar fórmulas y dentro de esas fórmulas hay elementos. En este caso tenemos 5 principales, que es la aceleración, el tiempo, la velocidad final, la velocidad inicial y la distancia. En este tienes que tener mucho cuidado en utilizar las unidades de medida de forma correcta. Siempre buscar que sean los mismos elementos. Bien decían antes, peras con peras, manzanas con manzanas. No mezcles peras y manzanas, ¿ok? Bueno, para ello utilizaremos las siguientes fórmulas. La primera te dice aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial. Hay algunos maestros que en vez de colocar un 0 o una O, ponen una I. Es lo mismo, inicial, 0, original, de inicio, es lo mismo, son sinónimos. Y tengo entre el tiempo. La fórmula número 2 dice aceleración igual a menos, ten mucho cuidado con esto, el signo tiene que ser negativo, menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. La siguiente fórmula dice velocidad final al cuadrado. Hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones por los nervios del examen o de la tarea se nos olvida este cuadrado, es importante. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. La siguiente dice, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La siguiente van con relación hacia las distancias. Entonces, la primera de distancia dice 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Ok? Aquí podemos tener una pequeña variación. Mira, si no la encuentras así, la puedes encontrar de la siguiente manera. Puede decir aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo. Lo único que estamos haciendo es multiplicando el tiempo y la aceleración por el 1, entonces me va a dar lo mismo. La siguiente de distancia es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo y la última, velocidad final al cuadrado, recuerda siempre ese cuadrado, no se te vaya a olvidar, menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración por el tiempo. A continuación vamos a ver una parte muy importante que te puede servir para resolver de una manera muchísimo más rápida tus tareas o tus exámenes relacionados a estos temas, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a partir de sus gráficas. El primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme y lo que vamos a considerar aquí va a ser la velocidad y la distancia. Primero vamos con la velocidad. Tenemos esta gráfica, velocidad versus tiempo, en la cual te vas a dar cuenta que tenemos 3 líneas punteadas, las cuales corresponden al segundo 1, segundo 2 y segundo 3. Y existe una sola línea naranja de forma recta que equivale a la velocidad. En este caso, ¿qué quiere decir esto o cómo se lee esto? El segundo 1 tiene una velocidad de 8 metros sobre segundo, mientras que en el segundo 2 y segundo 3 también tenemos una velocidad de 8 metros sobre segundo, lo que quiere decir que la velocidad es constante. Yendo hacia la segunda gráfica de la distancia, donde tenemos un gráfico distancia versus tiempo, nos podemos dar cuenta que existen 2 tipos de gráfica que se te pueden presentar. La primera es esta. En esta, nosotros lo que estamos tratando es cuando evaluamos después de haber recorrido alguna distancia, o sea, que no es cuando partes del reposo, sino un poquito más adelante. La segunda gráfica que te puedes encontrar es esta, en la cual nosotros vamos a evaluar desde la línea de salida, o sea, desde el reposo. Pasando al segundo tema, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí vamos a considerar 3 factores importantes, velocidad, distancia y aceleración. Para la distancia, nosotros tenemos mismo gráfico, velocidad versus tiempo, pero aquí vamos a tener una característica diferente. Te puedes encontrar una gráfica de este tipo, que es una línea hacia arriba, lo cual representa una velocidad positiva, o también una línea hacia abajo, el cual representa un desaceleramiento.
En la distancia tenemos este gráfico, distancia versus tiempo, en el cual vamos a tener también dos casos. El primero es cuando una aceleración es positiva y fíjate la característica que tiene, no es una línea recta, sino que es una forma de una parábola. Entonces, cuando la parábola va dirigida hacia arriba, vamos a tener una aceleración positiva. Si existe una parábola hacia abajo, vamos a tener una aceleración negativa. Para la aceleración, vamos a tener este tipo de gráfica, una aceleración versus tiempo, en la cual también vamos a tener una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el segundo 1, 2 y 3 vamos a tener una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, también te traigo esta comparativa que te va a servir muchísimo para ver las características de cada una de ellas. Cabe mencionar que solo se van a considerar la velocidad y la distancia, ya que la aceleración solo se considera para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, pues, en la velocidad tenemos las siguientes gráficas. Para el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta, lo cual se considera como una constante, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos una línea hacia arriba que conlleva hacia una velocidad positiva. En las distancias tenemos para movimiento rectilíneo uniforme una línea que va ascendiendo, va hacia arriba, y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a tener una parábola. Bueno, todas estas fórmulas te van a servir para después solucionar ejercicios relacionados a ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok, bueno, espero que este video te haya servido de mucho. Espero que te ayude cada una de estas fórmulas y nos vemos entonces en un próximo video de física.